Buenas gente de YouTube, soy su ser amarillo ecuatoriano PacuBex97 en un nuevo video de análisis. Luego de haber hecho análisis a Warner Bros. Discovery y Paramount Global en cada una de sus situaciones actuales, y como estaba flojo de hacer análisis a Nickelodeon, y un poco molesto con el video de DreamWorks, pues creo que es mejor reseñar a una empresa, que de verdad parece tener una situación demasiado difícil, y sí, voy a reseñar la actual situación de Sony. Sí, esta ya vendría siendo la primera vez que le hago una reseña a esta gran empresa, ya que el usuario ShadowelPro 2025 me dijo de cuál empresa tengo que hacerle un video de situación dura, y decidí reseñar a Sony, aunque no solo vengo a mencionar su situación como empresa de entretenimiento, sino como estamos hablando de Sony, vendré a reseñar sus productos electrónicos como videojuegos, celulares, televisores y demás, que también anda pasando una situación difícil, y antes de empezar, mi integrante fiel Sakura, me ayudará en el video, y sin más que agregarle, empecemos. Creo que muchos de ustedes conocen a la empresa Sony, una de las compañías más gigantes de Japón hacia el mundo, y que su nombre se lo ve en varios productos electrónicos y de sonido, además de estar presente en varios ámbitos de la multimedia como los videojuegos, el anime y por supuesto, las películas y series bajo su sello Sony Pictures, que actualmente es la empresa más importante del entretenimiento como Disney, Universal y Amazon, aparte de que en los videojuegos, es una empresa reconocida por ser la que hace las consolas de PlayStation, y en los aparatos electrónicos que es una de las más importantes como Samsung, LG y otros fabricantes de electrónica. Aunque si bien Sony es una empresa bastante reconocida en el mundo, y que de hecho, es de mis empresas favoritas decir verdad, no cabe duda que últimamente Sony la está pasando mal en estos tiempos, a diferencia de las empresas que reseñé como Disney, Warner Bros. Discovery y Paramount, Sony no ha estado tan mal financieramente en el entretenimiento, aunque sí en los dispositivos electrónicos y en los videojuegos. En este video veremos varios puntos de la actual situación de Sony últimamente. El primer punto sería la mala recepción de una saga de películas de la compañía, que la verdad es demasiado innecesaria, y sí, me refiero al Spider-Verse de villanos de Sony, una saga de películas, que seré honesto, nadie pidió, y varias de sus películas son malas, en especial la de Madame Web, que fue considerada una de las peores películas del año pasado 2024, debido a su pésima trama, adaptación mal hecha y malas actuaciones, además de la descarada publicidad a marcas como Pepsi, que de hecho en una escena lo demuestra, como si ese fuera un anuncio de Pepsi en vez de una película de Spider-Man. De por sí esta saga de películas ninguna me ha convencido, ya que por ejemplo las dos películas de Venom que sacaron del villano de Spider-Man 3, es bien innecesaria, no la he visto mucho sinceramente, y casi no me llama la atención, ya que no soy de ver este tipo de películas casualmente. Con Morbius también es una película tan mala, que ya fue tachada como de las peores del 2022. Y bueno, así, casi ninguna del Sonyverso no me la he visto, excepto Madame Web, pero la escena descarada de Pepsi, y nada más, ya que la verdad no me llaman la atención y son bien aburridas, y con Kraven el Cazador, he visto su tráiler pero en sí, no me llama la atención como para verla en algún momento, además que estas películas tienen efectos especiales bastante horribles, concepto desperdiciado y trama aburrida. Y de verdad no quiero hablar mucho sobre las películas de villanos en el Spider-Verse de Sony, ya que no me interesan mucho en sí, pero tampoco quiere decir que me las he visto todas, ya que todas son aburridas y horribles, y es más, si recomiendo alguna adaptación de superhéroes, les recomendaría las 3 películas de Deadpool, y la película de Logan, pero no este tipo de películas, que son horriblemente malas. Y bueno, así terriblemente el universo arácnido de Sony, que hace que en vez de ver estas películas, preferiríamos ver las verdaderas películas de Spider-Man como las de Tobey Maguire y de Tom Holland, o las películas animadas de Spider-Man, que estas disque películas del universo arácnido de Sony. Y hablando de Spider-Man, ya confirmaron en el día arácnido del 1 de agosto que volvería Spider-Man a la pantalla grande, que por cierto ya había salido el tráiler, así que se los recomiendo ver por si las dudas, XD. Pero sí, las películas del universo arácnido de Sony son terribles como dije. Dejando a un lado sobre las películas malas del Sonyverso de Spider-Man, tendría que mencionar el ámbito de las películas que bueno, a diferencia del Sonyverso que mencionó Pac, algunas películas no han sido tan malas de parte de Sony Pictures, y sus estudios que son Columbia Pictures y Sony Pictures Animation. Un ejemplo claro es el de Garfield fuera de casa, no la vi completa pero la película en sí es decente como para adaptar un poco al gato Garfield, aunque sí, no es tan
perfecta como otras películas animadas. Otras películas que puedo mencionar que son buenas, son las de Uncharted, Spider-Man a través del Spider-Verso, Cazafantasmas, Karate Kid Leyendas, y K-Pop Demon Hunters, a pesar de no haber visto, aunque si bien hubieron películas no tan llamativas como la de Paddington en Perú, se demuestra que Sony por lo menos saca algo decente a lo bueno. A diferencia de otros estudios, aunque sí, Sony no suele ser perfecto en las películas, y en cuanto Sony Pictures Animation, a pesar que antes le tirábamos vaina a este estudio por la película de Emoji y de los Pitufos, por lo menos desde que han sacado las pelis animadas de Spider-Man, ha estado sacando películas decentes a buenas, eso sí a excepción de la cuarta de Hotel Transilvania, que ya está a punto de ser más sobreexplotada como Toy Story, y el mayor ejemplo el de Fixed, que ha llegado a ser lo peor que ha sacado Genndy Tartakovsky, creador de Dexter, Primal y Samurai Jack. Y bueno, también quisiera mencionar la película que van a sacar en 2026 con el estilo del Spider-Man de Sony Animation, llamada GOAT, una película de una cabra basquetbolista, que después que salió al mismo tiempo Zootopia 2, no sé la verdad, pero la película se ve en sí buena con el estilo de las películas animadas de Spider-Man. ¿Y ustedes qué piensan de esta película? Comenten para saber. Pero sí, algunas películas de Sony llegan a ser decentes a buenas, decir verdad. Pasando a otro tema que ya no está relacionado con las películas de Sony, hablo de los videojuegos bajo su sello y consola actual, que es la PlayStation 5, y es que parece ser que esta consola ya está empezando a decepcionar a los jugadores, debido a algunos títulos que no fueron bien recibidos, ya sea por las pésimas historias, jugabilidad terriblemente mala y bueno, la verdad que no he visto mucho sobre la PS5, ya que esta consola es carísima en mi país, costando más de 700 o 800 dólares, sí, esta consola es bien cara, y además que algunos títulos que han sacado en la PS5 no han convencido del todo, ejemplos juegos como God of War Ragnarok, el juego de Gollum, Quantum Error, el Escuadrón Suicida mata a la Liga de la Justicia, y entre otros más. Debido a lo ya mencionado con estos juegos, por algo tuvieron en su mayoría opiniones negativas, y algunos terminaron siendo demasiado decepcionantes a lo esperado por los fans, y bueno, es todo lo que puedo dar en cuanto a los juegos malos de la PS5, no solamente anda pasando con la PS5, sino otras consolas como Xbox Series X y la recién llegada Nintendo Switch 2, tienen varios juegos decepcionantes o bastante elevados. En cuanto a la PS5, tiene juegos que cuestan hasta 90 dólares, o según lo que vi en Artefacta o en otros locales de electrodomésticos. La verdad creo que estamos en una de las épocas más oscuras de los videojuegos, que en la crisis del año 83, bueno, sé que no es tan grave como en esa época, y bueno, esto nada más era lo que quería decir sobre la PS5, por mi parte yo pensaba comprarme esta consola, pero viendo los precios y los títulos caros, para mí es imposible. Y bueno, antes de finalizar con este tema de los videojuegos, hace rato Sony adquirió un porcentaje de la empresa Bandai Namco, pero no quiere decir que ellos tienen a Pac-Man o otras sagas de esta empresa, sino es por los animes, o según el imbécil de Saikyo Rise Kid Fury Z, que solamente es un porcentaje para fortalecer el mercado nipón y de los animes de parte de Sony. Bueno, eso es todo del tema de los videojuegos, de verdad se ve bastante lamentable. Y por último tenemos al mercado de la electrónica de parte de Sony, pues a diferencia de antes que Sony era una de las mejores marcas de electrónica junto a LG, Samsung y otras niponas, lamentablemente Sony en estos últimos años ha decaído en cuanto a aparatos electrónicos debido al auge de los chinos como TCL, Hisense, Xiaomi y otras marcas chinas, que son más baratas que los japoneses e incluso los coreanos, ya que un buen televisor de Sony con Google TV cuesta aproximadamente $1000 como los Samsung, es por algunas especificaciones únicas, pero la verdad mucha gente dejó de comprar televisores Sony de ahora, y en cuanto al Android prefirieron a TCL, Indorama, Riviera, Hyundai, RC. Hay una marca llamada Engie China, y Sony ya es considerado un fabricante bastante caro que Samsung y LG, que ahora cuestan $1000 por especificaciones únicas, así, pero además sus cámaras que son buenas, también son caras y prefieren mejor comprar el Temu en Amazon, a pesar que en mi país ya han puesto un arancel a las tiendas online cobrando $20. Aunque aún así Sony es buena para hacer cámaras o audífonos, son bastante caros, y bueno, también hay que decir que Sony ya ha dejado
dejado de producir teléfonos y computadoras, debido a que ya no puede más con los chinos o marcas veteranas como Samsung, HP y Acer. En el caso de los teléfonos, Sony ha venido perdiendo clientes en su división móvil, haciendo que aplicaciones como Sketch o Trackit dejen de funcionar en otros dispositivos, hasta el 2021 que ahí ya se retiraron de los teléfonos, y fueron considerados un fracaso, ya que la neta, el mercado móvil viene dominado por Samsung, Xiaomi y Realme, y en las computadoras portátiles también han llegado a perder hace años, ya que mucha gente ya no compra las Vaio y prefieren marcas como Lenovo o HP, así lamentablemente con Sony. Y bueno, comenten qué les parece la situación actual de Sony en la electrónica. Yo le veo desde mi perspectiva algo lamentable. Y para terminar con una información extra, no sé si se acuerdan, pero en febrero de 2025, Sony había anunciado el fin de la tecnología Blu-ray, ya que desde la emergencia sanitaria han venido perdiendo, y más por el auge del streaming, hicieron al Blu-ray perder en el campo de entretenimiento, y se anunció un despido masivo de trabajadores por el Blu-ray, ya que admitámoslo lastimosamente, el formato físico podría desaparecer con el auge de las tecnologías digitales, y bueno, no descartó que en la 10ª posible generación de consolas, después de mucho tiempo Microsoft y Sony, ya dejen de usar el Blu-ray definitivamente, para pasar a ser sus siguientes consolas totalmente digitales, aunque a pesar de esta descontinuación de Blu-ray, anunciaron que el juego del GTA 6, será físico para ambas consolas, a pesar que hoy en día no me interesa mucho esta saga, y no es porque sea sensible a lo ofensivo, sino por su comunidad de niños ratas del pasado, sin ofender. Y bueno, posiblemente para 2026 el Blu-ray ya desaparezca totalmente de ser el último del formato físico. ¿Y qué puedo decir en conclusión con lo que pasa hoy en día con Sony? Pues no está tan grave en el entretenimiento, aunque sí cuando se trata de su universo de villanos de Spider-Man, y algunas películas que no fueron la gran cosa, pero en donde duele es en el mercado de la electrónica, ya que por los títulos malos de la PS5, los elevados precios de varios de sus productos, la falta de competencia y a la mínima relevancia a Sony, hacen a la empresa nipona tener una situación grave en ese campo, a tal grado de no saber qué hacer en casos extremos. ¿Y ustedes qué piensan de la situación de Sony, tanto en el entretenimiento como en electrónica? Quiero saber su opinión en los comentarios. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, y espero les haya gustado. Si es así, no se olviden de dar manito arriba, seguirme en mis redes sociales, en mis otros canales, y por supuesto, suscribirse para no perderse del contenido que estoy subiendo en este canal. Soy PacuBex97, y hasta luego.